Queremos darle las gracias a todos los que están unidos con nosotros para el estudio de esta noche que se llama Vallejí, Vallejí que se puede traducir como y él vivió, refiriéndose a Jacob. Recuerden que esta es la última porción de este libro de Génesis o Bereshit, así que esta noche terminamos el libro de Bereshit. Pero antes vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción es Vallejí, que se encuentra en Génesis 47, verso 28, al capítulo 50, verso 26. Vallejí y él vivió. Y comenzando la lectura, dice así. Vivió Vallejí Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Recuerden que habíamos dicho anteriormente que 17 es un número que significa Tov, que traducen como bueno, pero que realmente en el hebreo tiene sentido de que la persona o el tiempo es exactamente lo necesario para cumplir el propósito, el rol y la función de Hashem en la vida del individuo. Así que vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Recuerden también que José tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto. Y dice, fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Se acercaron los días de Israel para morir. Llamó a su hijo a Joseph y le dijo, si ahora encontré gracia a tus ojos, coloca por favor tu mano debajo de mi muslo, que era una forma de hacer un juramento. Y harás conmigo un favor de verdad. No, lo ruego, me entierres en Egipto. Yaceré con mis padres, me alzarás de Egipto y me enterrarás en la tumba de ellos. Le contestó, yo haré como tu palabra. Le dijo Jacob, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se postró hacia la cabecera de su lecho. Recuerden los cambios de nombre. Es importante. Jacob habla del individuo como ser humano e Israel habla como el individuo que está en un estatus espiritual, en una perfección espiritual mucho mayor que el ser humano. Capítulo 48. Fue después de estos hechos que se le dijo a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. Tomó a sus dos hijos con él, a Menashe y a Efraín. Le avisaron a Jacob diciendo, he aquí que tu hijo Joseph vino a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. Dijo Jacob a Joseph, El Shaddai se mostró a mí en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí que te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por propiedad eterna. Entonces ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, ellos son para mí, Efraín y Menashe, como Rubén y Shimón serán para mí. Pero los que te nazcan, que engendres después de ellos, para ti serán. Por el nombre de sus hermanos serán llamadas sus heredades. Cuando yo venía de Padán, murió para mí Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, faltando todavía un trecho de tierra para llegar a Efrat. Y la enterré allí en el camino a Efrat, que es Betlehem. Vio Israel a los hijos de Joseph y preguntó, ¿quiénes son estos? Recuerden que él llama a Joseph, Joseph viene con sus dos hijos y él está diciendo en principio que esos niños van a ser de él. Aunque decimos niños, realmente ellos no eran niñitos, eran ya jóvenes, eran jóvenes.
Y aquí él le dice que van a ser de él, pero cualquier otro hijo que tenga Joseph después de ellos, entonces será en sí de Joseph. Verso 9. Y contestó Joseph a su padre, mis hijos son ellos que me dio Elohim aquí. Entonces dijo Jacob, tráelos por favor a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel se debilitaron por la vejez, no podía ver. Recuerden que también su papá Yitzhak, cuando llegó a la vejez, no tenía buena visión. Y por eso, en parte, Jacob pudo eh, disfrazarse como como Esaú, y recibir la bendición del primogénito. Aquí en este caso, ahora es Jacob el que no ve bien. Y dice, acercó Joseph a ellos hacia él, a Jacob, y éste los besó y los abrazó. Entonces dijo Israel a Joseph, ver tu rostro no lo pensé, sin embargo me mostró Elohim también a tu descendencia. Los sacó Joseph de las rodillas de Jacob y se postró cara a tierra. Tomó Joseph a los dos, a Efraín en su derecha, que era frente a la izquierda de Israel, y a Menashe en su izquierda, que era frente a la derecha de Israel, y se los acercó. Aquí está ocurriendo un rito de adopción, que es muy importante entender lo que está ocurriendo porque era la forma en que se hacía en el antiguo Medio Oriente. Y voy a leer primero para entonces explicarle lo que está ocurriendo. En el verso 14 dice, pero extendió Israel su derecha y la colocó sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe. Cambió premeditadamente sus manos, aunque Menashe era el primogénito, y bendijo a Joseph diciendo, Elohim, que se encaminaron mis padres delante de él, Abraham e Isaac, Elohim, que me conduce desde mi existencia hasta el día este. El mensajero que me libera de todo mal bendecirá a los jóvenes y llamarán ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y se multipliquen enormemente en el interior de la tierra. Y lo que vemos es que Jacob está adoptando a los dos hijos de Joseph y le está diciendo que van a tener un estatus, una misma posición en términos de herencia, al igual que Rubén, que es primogénito, y le sigue Simeón. O sea que le está dando una posición alta dentro de la jerarquía de los hermanos, de los hijos de Israel, de las tribus. Y esto es una adopción. Y les voy a leer respecto a adopción en este tiempo. Dice, adopción se hacía para establecer parentesco legal, no por sangre. El que era adoptado usualmente tenía los mismos derechos que el nacido libre en la casa. Y a veces hacían adopción porque no habían hijos, no habían tenido hijos la pareja. Entonces los hijos eran necesarios por lo siguiente, porque eran herederos, porque eran los que heredaban las tierras, los bienes, el nombre de la familia, y eran responsables de cuidar padres en la vejez y hacer ritos fúnebres, que era una forma de honrar a sus padres. También adoptaban hijos o niños para aprender una empresa familiar o ser parte de la fuerza laboral. La adopción también servía como una institución social para cuidar de niños no deseados. Cuando se adoptaban infantes, o sea, niños menores de 30 días, era llamado, la forma en que eran adoptados, cuando adoptaban a niños menores de 30 días, se les llamaba adopción de las aguas de nacimiento, y eso lo vamos a ver con respecto a Yeshua y Joseph, quien adopta a Yeshua, porque recuerden que Joseph, el esposo de Miriam, no es el padre biológico de Yeshua, pero eso lo vamos a leer ya mismito en Mateo.
También individuos como adultos se podían adoptar y se consideraban hijo o hija. Colocar al niño sobre las rodillas o el pecho simbolizaba una adopción formal, legal, y era la forma en que se hacía comúnmente en el antiguo Medio Oriente. Por lo tanto, cuando él dice que estos jóvenes estaban en las rodillas de Jacob, ya se sabe que es una adopción formal y legal. Cuando Jacob adopta a los hijos de Joseph, Jacob primero invoca a Elohim y después dice que su nombre y el nombre de sus padres será en los jóvenes y sobre ellos. Esto es una fórmula legal de transferencia de los niños a la línea familiar directa de Jacob. Por lo tanto, cuando él dice, que aquí dice en el verso 15, y bendijo a Joseph diciendo, Elohim, que se encaminaron mis padres delante de él, Abraham y Isaac. Elohim, que me conduce desde mi existencia hasta el día este. El mensajero que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes y llamará en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, se multipliquen enormemente en el interior de la tierra. Por lo tanto, al invocar a Elohim y decir que el nombre de él y de sus padres estará sobre los jóvenes, es la fórmula legal de transferencia de los niños a la línea familiar directa de Jacob. Por lo tanto, la legalidad consiste en poner sobre o entre las rodillas, darle nombre y reconocimiento. Ahora vamos un momentito a Mateo capítulo 1, verso 21. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará o él hará Yeshua a su pueblo de sus pecados. Y luego en el verso 25 dice, pero no la conoció, o sea, Joseph, el esposo de Miriam, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Quien le pone nombre es Joseph a Yeshua. Está en el parto, que significa que recibe a Yeshua de las aguas de nacimiento. Adopción de las aguas de nacimiento. Y ahora vayan al capítulo 3 ahí de Mateo, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Recuerden que si Joseph, el esposo de Miriam, adopta a Yeshua, en algún momento cuando está ocurriendo esto en el capítulo 3, significa que ya Joseph posiblemente ya falleció. Recuerden que también él era mucho mayor que Miriam. Y aquí hay una otra transferencia, otra adopción. Y dice en el verso 16, y Yeshua, después que fue sumergido, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el espíritu de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Las aguas de las cuales sale Yeshua es como las aguas de nacimiento. En ese momento el padre habla y le dice, le llama hijo amado. Por lo tanto, es una forma de adopción, porque primero legalmente le pertenecía a Joseph, su padre adoptivo, y ahora el Padre Celestial lo adopta por la misión que ahora Yeshua tiene como hijo del Padre. ¿Ok? Que es la forma en que se hacía en aquel entonces. Esta proclamación que hace Jacob tiene poder social y judicial. Al adoptar los dos hijos de Joseph, dándole el mismo estatus que a Rubén, que como Rubén y Simeón, le otorga estatus de primogénito a Joseph porque recibe doble porción
en ellos. Recuerda que Menashe y Efraín reciben porciones terrenales, tierra de la tierra prometida, y el primogénito se le daba siempre una doble porción, y al recibir estos jóvenes esa bendición, esa herencia, pues entonces Joseph, por consecuente, se le declara legalmente el primogénito. Colocar la mano derecha sobre la cabeza de Efraín es el rito de transferencia de autoridad. Cuando pone la mano derecha sobre Efraín, está haciendo una transferencia de autoridad a Efraín. Por eso, en el verso 17, volviendo a Génesis, dice, vio Joseph que colocó su padre su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y le pareció mal a sus ojos. Entonces sostuvo la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín, para ponerla sobre la cabeza de Menashe. Y dijo Joseph a su padre, no es así, mi padre, porque este es el primogénito. Coloca tu diestra sobre su cabeza. Pero se negó su padre y dijo, yo sé, hijo mío, yo sé. También él, Menashe, será un pueblo y también él será grande. No obstante, su hermano el menor se engrandecerá más que él y su descendencia será multitud de pueblos. Que en el hebreo utiliza el término dagim como si fueran peces. Ustedes saben que los peces se multiplican mucho en las aguas. Por lo tanto, dando a entender una gran cantidad de personas de parte de Efraín. Y verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti se bendecirá Israel, diciendo, te ponga Elohim como Efraín y como Menashe, que es una bendición que hacen los padres en Shabbat sobre sus hijos varones y sobre sus hijas mujeres dicen, te ponga Elohim como Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Por lo tanto, lo que les dijo Jacob es cierto porque eso se continúa haciendo cada Shabbat, así como los padres bendicen a sus hijos. Y aunque nosotros utilizamos una oración más larga, eh, no quita el que usted si quiere hacer la bendición de Manasés y Efraín, lo puede hacer sobre sus niños. Y dice, verso 20, entonces nombró a Efraín antes que a Menashe. Verso 21, dijo Israel a Joseph, he aquí yo falleceré, estará Elohim con ustedes y los traerá de vuelta a la tierra de vuestros padres. Y yo te di una parte más que a tus hermanos Shechem, que la tomé de manos del Emorí con mi espada y mi arco. Recuerden que al darle una porción más es una porción doble que representa la porción y la bendición del primogénito. Y Shechem, recuerden que Shechem o Siquem, que hoy día es Nablus. Capítulo 49. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, reúnanse, que les referiré lo que les acontecerá en los días postreros. Aquí los días postreros en hebreo es Aharit Hayamim. Aharit Hayamim, que muchas veces lo interpretan como los últimos días, los últimos tiempos, pero realmente está haciendo referencia al futuro. Verso 2, júntense y oigan, hijos de Jacob, y oigan Israel, vuestro padre. Comienza con Rubén. Dice, Rubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y principio de mi vigor, de primicia en dignidad y de primicia en poder. Por ser precipitado como el agua, no tendrás primacía, porque has subido la cama de tu padre, entonces profanaste mi lecho al subir. Recuerden el incidente con Bilha, que aunque los comentaristas tratan de arreglarlo y dicen que fue que él le movió la cama de la tienda, otros interpretan que él tuvo relaciones con Bilha, por lo tanto, después de eso, Jacob no podía tener más relaciones con ella. Así que tenemos a Rubén, que es el primogénito, que es el primer fruto, pero pierde la primogenitura por el acto que hizo en términos de acostarse con Bilha, y eso era una forma de deshonrar a su padre. Verso 5. Shimón y Leví son hermanos, instrumentos de despojo son sus armas. En su secreto no entre mi alma, en su congregación no se ha unido mi honor, porque con su furia mataron un hombre y con su voluntad desjarretaron un toro.
Los comentaristas dicen que ese toro representa a Joseph, lo que le hicieron a Joseph, que el toro es símbolo de Joseph. Verso 7, maldita su furia porque es fuerte y su cólera porque es dura. Los repartiré en Jacob y los desparramaré en Israel. Y sabemos que los levitas estaban dispersos por todas las tribus por su función de ministrar en las tribus diferentes de Israel, y Simeón, siendo eventualmente de las tribus más pequeñas, fue asimilada por Judá cuando se unió a Judá. Verso 8. Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos y se postrarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Yehudá, de la presa, hijo mío, has subido, se arrodilló, se agazapó como un león y como un león joven, ¿quién lo hará levantar? No se apartará el cetro de Yehudá, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo. A él congregará a los pueblos. Ata la vid su joven asno y al sarmiento el hijo de su asna. Lavó en vino su vestido y en sangre de uva su manto. Están enrojecidos sus ojos de vino y el blanco de sus dientes de leche. Con respecto a Yehudá, sabemos que el Mashiach es descendiente de la tribu de Judá y descendiente de David. Y cuando habla del cetro es el reino, que el reino nunca se apartará de Yehudá. Y para eso vamos un momentito al libro de Revelación, capítulo 5, verso 5, donde habla el Mashiach. En Revelación 5, verso 5, dice, Revelación 5, 5, no, no, ese no es, lo escribí mal. Donde dice que soy ay, se me fue, disculpen. Vayan a Isaías 11. Isaías 11. Escribí mal ese verso, perdonen. Isaías 11, versos 9, perdón, capítulo 9, versos 6 al 7. Dice aquí hablando del, bueno, tiene un contexto en este tiempo, esta profecía, pero luego en el futuro, porque aquí muchos entienden que está hablando de Ezequías, pero también sabemos que como profecía en el futuro está hablando del Mashiach. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los ejércitos hará esto, hablando de el Mashiach en futuro. Recuerden, como les dije, que entienden esa profecía que se llevó a cabo en Ezequías y luego en el Mashiach. Y dice también referente cuando dice que a Shiloh, Shiloh es otro nombre que se le da al Mashiach, que dice que a él se congregarán los pueblos. En Mateo 25, vayan a Mateo 25, Evangelio de Mateo, capítulo 25, dice verso 31 al 32. Mateo 25. Versos 31 al 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que Shiloh hace referencia a Yeshua, el Mashiach, y también el cetro que tiene que ver con la revelación de
el reinado que le fue dado a la tribu de Judá, y siendo Yeshua de la tribu de Judá, también es león de Judá. Tengo aquí con respecto al cetro, Revelación 12. Vaya un momentito, Revelación 12, verso 5, Revelación 12, 5. Y dice, y a ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Hablando del Mashiach. Revelación 9:15. Revelación 9:15 dice, Revelación 9:15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, y a fin de matar. Ay, Dios mío. Perdonen, no es el verso correcto. Disculpen. Y luego también tenemos que cuando habla del asno, en Zacarías 9:9, habla esa profecía del asno que también hace referencia con respecto a Yehudá. Así que vaya un momentito a Zacarías capítulo 9. Y esto estoy segura que muchos de ustedes conocen. Dice 9:9, Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso lo vemos en el Evangelio cuando Yeshua hace su entrada triunfal a Jerusalén. Volviendo a Génesis, dice, verso 13, hablando de Zebulón. Zebulón en la ribera de los mares residirá, será para ribera de barcos y su extremo junto a Sidón. Recuerden que Zebulón estaba asociado con el mar cerca de la costa y eran los que tenían, los que trabajaban con el tejelet. El tejelet es el azul del tefilín que era sacado de unos caracoles específicos. Entonces asocian el poder sacar esa tinta, ese tejele para los tzitzit y para la púrpura que se usaba para hacer las cortinas del templo, las vestimentas del sumo sacerdote, está relacionado con Zebulón. Y luego el verso 14 dice, de Isahar, asno de huesos robustos, se agazapaba entre los límites. Vio el descanso que era bueno y a la tierra que era agradable, entonces inclinó su hombre para cargar y fue trabajador tributario. A Isahar, a pesar de que aquí la forma en que está escrito, pero se cree que Isahar, no se cree, sino que se sabe que Isahar se dedicó al estudio de la Torá y muchos eran sabios con los tiempos, eran sabios en poder desarrollar y descifrar el calendario. Y dice que como Zabulón era el que trabajaba, le proveía finanzas a Isahar para que pudiera estudiar y no tuviera que preocuparse por finanzas, pues entonces se ayudaban mutuamente. Verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, que Dan significa juicio o juez. Sea Dan una serpiente sobre el camino, una víbora sobre el sendero que pica los talones del caballo y se cae su jinete hacia atrás. A tu salvación, a tu Yeshua esperé, oh Eterno. Con respecto a Dan, que habla de serpiente, los comentaristas entienden que está hablando del Mashiach, porque recuerden que serpiente, la gematria de serpiente es en hebreo Nahash, que es 358, que es la misma gematria de Mashiach. Y luego voy a hablarles respecto a eso, respecto a la serpiente y respecto al Mashiach, con referencia a las constelaciones. Pero eso lo dejo para después. Verso 19. Gad, una tropa agrupará y él retornará sobre sus pasos. Lógico, aquí en la forma que lo traducen no suena
pero cuando uno lo mira en el hebreo, muchas de las palabras, hay un juego de palabras con el nombre de Gad, con el nombre de tropa, con el nombre de salir, a como decir, a salir a guerra, a triunfar. Verso 20, de Asher será aceitoso su pan y él brindará manjares de rey. Asocian a Asher con los olivos, que tenían muchos cultivos de olivos, por lo tanto ellos se dedicaban al aceite y a hacer manjares, los cuales eran asociados con riquezas, asociados con reyes. Verso 21, Naftalí, sierva enviada que expresa palabras hermosas. Naftalí, si usted recuerda, dicen que era de la tribu que los integrantes eran bien rápidos y lo usaban como mensajero. Y a Neftalí, cuando Débora era jueza, hace uso de Neftalí para enviarle mensajes a las demás tribus cuando ocurre la guerra que tiene Barak en contra de Sisón y sucesivamente, pero el atributo de Neftalí es que como una sierva en el sentido de correr, agileza. Y el verso 22, hijo fructífero Joseph, hijo fructífero por encima del ojo envidioso. Las doncellas treparon sobre el muro, lo amargaron, contendieron con él y lo detestaron los arqueros. Aquí en términos del sufrimiento que pasó Joseph, recuerden que a Joseph lo asocian con Mashiach ben Yosef, el Mashiach que sufre, que duele, que muere, que le ocurre una serie de cosas en defensa del pueblo de Israel. Mientras que a Yehudá lo asocian con el Mashiach ben David, el rey que viene a reinar en Israel. Y se asentó su fuerza, perdón, asentó con fuerza su arco, fueron cubiertos de oro, sus brazos de mano del poderoso, el Gibor de Jacob. De allí fue pastor y roca de refugio de Israel. Recuerden que el término pastor era un término que se usaba mucho con los reyes, porque los veían como pastores para con su pueblo, que les proveía, que los guardaba, que los cuidaba. Verso 25, del Elohim de tu padre será tu ayuda, del Shaddai será tu bendición. Las bendiciones del cielo de arriba, las bendiciones del abismo, que se extiende por abajo, las bendiciones de los pechos y de la matriz, las bendiciones de tu padre prevalecieron sobre las bendiciones de mis ancestros, hasta el límite de las colinas eternas serán sobre la cabeza de Joseph y en la coronilla del Nazareno de sus hermanos. Aquí dice Nazareno, pero sabemos que es Nazareo, asociado con el voto nazareo. Y habíamos hablado de que Joseph tiene muchos paralelos con Yeshua. Y entre los paralelos es interesante que tiene de Nazareo, en el sentido de que aquí lo mencionan en la bendición que Jacob le está haciendo a sus hijos. Pero si van un momentito a Mateo 26, verso 29, en Mateo capítulo 26, verso 29, resulta que Yeshua hizo un voto nazareo. Él no era nazareo de nacimiento como Sansón, ni se menciona algún otro voto nazareo por aquí en Mateo 26, verso 29. Perdón, dice. Recuerden que Yeshua está acabando de tener, eh, de pasar Pesaj con sus discípulos. Está diciendo lo siguiente. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, el vino, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Y por qué sabemos que está haciendo un voto nazareo? Porque dice que no beberá más de vino, que una declaración oral, hasta aquel día, o sea que da un tiempo, una duración del voto.
porque cuando una persona hacía un voto nazareo tenía que declararlo oralmente, decir, pues voy a dejar de tomar vino, de comer de fruto que tenga que ver con las uvas, pero a la misma vez tenía que dar un tiempo. Y usualmente el mínimo eran 30 días, pero aquí Yeshua dice que no beberá más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros, o sea que está dando eh, las dos eh, formas en que se declaraba un voto nazareo, diciéndolo oralmente y dando una duración. Así que hasta que venga, regrese, no beberá más del vino. Hasta cierto punto, pues, es un voto nazareo. Con respecto a Benjamín, verso 27 dice, lobo que desgarrará en la mañana, comerá su presa y al anochecer repartirá el botín. Es interesante que el altar en el templo se encontraba exactamente entre el terreno de Yehudá y terreno de Benjamín. Y aquí menciona mañana y anochecer, que da a entender, pues recuerden que las ofrendas de por la mañana y de por la tarde. Y dicen, todos estos, las tribus de Israel son 12. Y esto fue lo que habló sobre ellos su padre. Y los bendijo a cada uno conforme a su bendición. Así los bendijo. Y les ordenó y les dijo, yo me reuniré con mi pueblo. Entiérrenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Geteo. En la cueva del campo, la doble que está sobre la faz de Mamre, en la tierra de Canaán, que había comprado Abraham el campo de Efrón el Eteo para posesión de cementerio. O sea, está hablando de Macpela. Allí enterrarán a Abraham y a Sara, perdón, allí enterraron a Abraham y a Sara su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí enterré a Lea. La compra del campo y la cueva que está en él fue de manos de los hijos de Het. Terminó Jacob de ordenar a sus hijos, juntó sus pies en la cama, expiró y se reunió con su pueblo. Recuerden la importancia de ellos ir a donde estaban enterrados sus antepasados, porque era una forma de identidad, era parte del honor de la familia ser enterrados en lugar común. Y recuerden que ya Abraham había comprado un lugar específico para esto. Capítulo 50. Cayó Joseph sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Entonces ordenó Joseph a sus siervos, los médicos, embalsamar a su padre, y embalsamaron los médicos a Israel. Sabemos que en el judaísmo el embalsamar no es permitido. En el judaísmo, cuando una persona muere, dentro de 24 horas, ellos tienen que enterrar al individuo. No hacen cremación, no embalsaman. Entonces aquí era costumbre en Egipto embalsamar y momificar a las personas, porque ellos entendían que mientras el cuerpo se mantenía lo más posible, sin corrupción, ayudaba al alma a transferirse de este mundo al mundo del más allá. A diferencia de que usualmente quienes hacían las momificaciones eran sacerdotes o magos, aquí específicamente Joseph le pide a los médicos para mostrar que esto no fue un rito fúnebre como las costumbres de Egipto, pero sí fue embalsamado. Y aunque los comentaristas dicen que no, que era que simularon embalsamarlo, porque como Jacob era justo
Su cuerpo no se corrompía, por lo tanto, quizá iba a ser idolatrado por los egipcios. Es un comentario. Yo sí creo que sí fue embalsamado con el propósito de que recuerden que él le dice que cuando regresen a Canaán, a la tierra prometida, que lo lleven y no lo dejen aquí. Sabemos que eso pide Joseph cuando él muere, pero también aquí Jacob, él pide que lo lleven a la tierra prometida, y para llevarlos, recuerden dónde ellos están. Están en Egipto. Canaán queda al norte y no es simplemente un caminito de aquí a allí, son meses lo que tienen que caminar para llegar. Además, el clima es un lugar seco, por lo tanto, imagínense si ese cuerpo no estaba preparado, no iba a llegar bien, no iba a durar bien. Por lo tanto, el embalsamar fue una idea o un proceso que les ayudó a que eso se pudiera hacer. Y también luego, más adelante con Joseph, después de tantos años que sus huesos son llevados a la tierra de Canaán. Y dice, por eso dice, los médicos embalsamar a su padre, y embalsamaron los médicos a Israel. Se le completaron 40 días porque así se completaban los días de embalsamiento, y lo lloró Egipto 70 días. Tomaba 40 días momificar, que es el proceso que deshidrataban el cuerpo, deshidrataban los órganos, como les dije, y lo amarraban bien en lino para evitar que ese cuerpo eh, no sufriera mucha corrupción, porque era una forma de ayudar el alma a pasar al más allá. Era el entendimiento de los egipcios. El proceso tomaba 40 días y era costumbre de los egipcios hacer luto por 70 días. Verso 4. Pasaron los días de su llanto y habló Joseph a la casa del faraón diciendo, si ahora encontré gracia en vuestros ojos, hablen luego, los ruego a los oídos del faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí yo voy a morir. En mi tumba que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me enterrarás. Entonces subiré, lo ruego, enterraré a mi padre y regresaré. Y contestó el faraón, sube y entierra a tu padre como te hizo jurar. Entonces subió Joseph para enterrar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. También toda la casa de Joseph, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente sus niños, sus ovejas y sus vacunos dejaron en la tierra de Egipto. Y subieron con él tanto carruajes como jinetes. Fue el campamento muy considerable. Llegaron hasta Goren Hatat, que se encuentra en la orilla del Jardín, e hicieron honras póstumas allí. Unas honras póstumas grandes y muy considerables, y estuvo Joseph por su padre de duelo 7 días, que es la costumbre hoy día en el judaísmo, hacer luto por 7 días, que se llama Shiva. Shiva con SH, no con Shiva de cabro. Vieron los habitantes de la tierra, el cananeo, el duelo en Goren Hatat, y dijeron, este duelo es muy duro para Egipto. Por eso se llamó su nombre Abel Misraim, que significa lugar de llanto o de luto, que se encuentra en la orilla del Jardín. Hicieron sus hijos a él, así como él les había ordenado. Lanzaron sus hijos hacia la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva del campo, la doble, que había comprado Abraham el campo para posesión de cementerio de Efrón el Eteo sobre la faz de Mamre. Y volvió Joseph a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él para enterrar a su padre, después de haber enterrado a su padre. Cuando vieron los hermanos de Joseph que falleció su padre, dijeron, quizás nos guarda rencor Joseph y nos devolverá todo el mal que le hicimos. Entonces ordenaron hablar a Joseph diciendo, tu padre ordenó antes de su fallecimiento diciendo, así dirán a Joseph, los ruego, perdona por favor el pecado de tus hermanos y su falta porque mal te han hecho. Y ahora perdona por favor el pecado de los siervos del Elohim de tu padre. Y lloró Joseph cuando le hablaron. Que yo no sé si es verdad, si Jacob le dijo eso o no, pero ellos están
quieren tener la precaución por si acaso, ya que papi no está, que no vaya a ser que Joseph entonces se desquite con ellos por lo que había pasado. Verso 18. Después fueron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: y aquí nosotros seremos para ti siervos. Pero les dijo Joseph: no sientan temor, porque acaso en lugar de Elohim estoy yo. Ustedes pensaron sobre mí un mal, pero Elohim lo pensó para bien, a fin de hacer como este día, mantener un pueblo numeroso. Por lo tanto, ahora no teman, yo los alimentaré a ustedes y a vuestros niños. Los consoló y les habló a sus corazones. Habitó Joseph en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Joseph 110 años. Interesante, porque en Egipto 110 era la edad ideal, aunque el egipcio no duraba tanto, usualmente duraban de 40 a 50 años como mucho. Sin embargo, lo ideal para ello era llegar a 110, mientras que bíblicamente lo ideal es llegar a los 120. Amén. Vio Joseph de Efraín hasta los hijos de la tercera generación. Interesante que los comentaristas dicen que ver hijos hasta de la tercera generación, o sea, bisnietos, es un favor divino, un favor de parte de Elohim y una recompensa al justo. Así que aquellos de ustedes que tienen bisnietos, es una bendición, un favor de parte de Elohim, y se le considera a usted una persona justa, un sádic. Dice: también los hijos de Magir, hijo de Menashe, fueron criados sobre las rodillas de Joseph. Dijo Joseph a sus hermanos: yo falleceré, pero Elohim recordar los habrá de recordar. Los subirá a ustedes de la tierra esta, la tierra que ha jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo: recordar habrá de recordar Elohim. La segunda vez que lo dice. Y los comentaristas entienden que esto sirve como una contraseña para cuando llegue el libertador que los va a llevar de regreso a la tierra prometida. Y en el hebreo dice Pakod Yifkod. Pakod Yifkod, que significa recordarlos, tomar nota de ellos, tomar cuenta de ellos o visitar para ver qué necesitan. Y esas mismas palabras van a ser repetidas en Éxodo 3, verso 16. Recuerden que Éxodo es el próximo libro que estamos por comenzar ya mismo, ya la próxima semana. Vaya un momentito a Éxodo capítulo 3, verso 16, para que vean que, lógico, en hebreo, en el verso 16 del capítulo 3 de Éxodo dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Hashem, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Aquí en verdad es o visitado en la palabra pakod, pakod y ifkod, que es lo mismo que José le está diciendo aquí en estos últimos versos. De nuevo, e hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo: recordar habrá de recordar Elohim a ustedes, entonces habrán de subir mis huesos de aquí. Y falleció Joseph de 110 años, lo embalsamaron y lo colocaron en un féretro en Egipto. También fue embalsamado. Recuerden que van a pasar muchos años en lo que ellos vuelven a la tierra prometida y se llevan los huesos de Joseph. Y recuerden que cuando se termina un libro de la Torá, al final se dice Hazak, Hazak, venir Hazek. Fortaleza, fortaleza, seamos fortalecidos. ¿Para qué? Para poder continuar estudiando la palabra de Hashem y entrar al nuevo libro que es Shemot o Éxodo. Shemot significa nombres, que comienza hablando de los nombres de
las tribus de Israel. Pero quedé en decirles que cuando estamos hablando de Dan, que mencionan a Dan, serpientes, y los comentaristas entienden que eso de serpiente es una referencia al Mashiach por la gematria de serpiente en hebreo, que es Nahash, la palabra es Nahash, y que eh, es 358, equivalente también a la gematria de la palabra Mashiach. Quiero compartir con ustedes algo que le quiero leer con respecto al Mashiach y respecto a la serpiente. Porque ustedes saben que cuando Jacob adopta a Efraín y a Manasés, entonces ya no son 12 tribus, son 14. Pero de esas 14 sabemos que la tribu de Leví no recibe tierra, no recibe herencia, propiedad en la tierra de Egipto. Por lo tanto, esas 14 se convierten en 13. O sea que realmente son 13 tribus. Y quiero compartir algo, comentarios respecto a eso, de nuevo del mismo libro que le he mencionado otras veces, que es Garments of Light, Vestimentas de Luz, por el maestro Efraín Palvanov. Y él habla respecto a esto de aquí, este artículo que les voy a compartir con ustedes, que dice: el Mashiach es el más grande de los místicos, el poseedor del conocimiento prohibido, que pronto ya no estará prohibido. Llegará el momento en que, como Elohim originalmente quiso, el hombre comerá del árbol de conocimiento y será como Elohim. Para eso, primero se requiere el retorno de la humanidad al jardín del Edén, que es la tarea misma del Mashiach. Hermosamente, la gematria del Mashiach, el que nos trae de regreso al Edén, es 358, la misma que la de Nahash, el que nos obligó a salir desde el principio, la serpiente primordial, la serpiente original. Entonces, como Jacob previó, la serpiente simboliza al propio Mashiach. Si bien el Mashiach es comparado con una serpiente, también debe derrotar a la serpiente primordial que encarna todo mal. De hecho, los sabios hablan de dos serpientes, basándose en Isaías 27:1. La serpiente recta, Nahash Bariach, y la serpiente torcida, Nahash Acalatón. Mashiach es la serpiente recta que devora a la torcida. Todo esto fue aludido en la vara de Moisés convertida en serpiente, que consumió la vara del faraón convertida en serpiente. De hecho, otra vara de serpiente, el Nahash Nehoshet, es usado más tarde por Moisés para sanar a la nación, que es la serpiente que levanta cuando comienza la serpiente de fuego a morder y a matar a la gente. Igualmente, eso se hace una referencia al Mashiach, que el mismo Mashiach habla de eso, cuando es levantado en el madero. Y dice: esta vara de sanación también encontró su camino en el mito griego, donde fue manejado por el dios sanador Asclepio, y eventualmente en el símbolo médico moderno reconocido internacionalmente, que es el caduceo. Y eso nos lleva de vuelta al fin de los días, el 13º zodiaco. En los últimos años ha habido rumores de la necesidad de cambiar el horóscopo actual de 12 signos para incluir un 13º. Y quiero hacer una aseveración primero antes de continuar, porque voy a leer el comentario de este maestro, y comienza hablando de astrología y horóscopos, porque sabemos que hay 12 signos zodiacos, lo cual se conoce y se sabe en el judaísmo que cada signo o cada constelación está asociada a una tribu, o mejor dicho, una tribu está asociada a una constelación.
Si realmente hay 13 tribus, tienen que haber 13 constelaciones. Y esto es lo que va a estar hablando este artículo, que está asociado con el Mashiach y está asociado con la serpiente. Y no estoy promoviendo astrología ni estoy promoviendo el horóscopo, pero hay que hablar de estas cosas para entender lo que la Biblia dice y lo que dice este joven con respecto al Mashiach. Porque el judaísmo no cree en nada de eso y yo tampoco. Pero sí, una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. Y recuerden que cuando Hashem creó los cielos y la tierra y creó las luminarias, el sol, las estrellas, tenían una razón de ser. Dice en Génesis capítulo 1, verso 15. Dice, voy a empezar con el 14. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Las estaciones aquí es Moedim, Moed, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. O sea que todo lo que existe en el cielo, la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones, todo tiene un propósito que es declarar los Moedim, las estaciones, los tiempos de Hashem. Si van al Salmo 19, en el Salmo 19 habla de lo siguiente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y esto que existe en el espacio se ha podido corroborar científicamente hoy día de que recuerden que estos elementos astronómicos, astrales, emiten luz y emiten una frecuencia y emiten unas pulsaciones con esa frecuencia, con esa luz que eventualmente logramos ver. Y han podido medir y encontrar que esas pulsaciones tienen un ritmo y producen como si fuera un sonido. No hablan, pero están transmitiendo música, están transmitiendo una frecuencia, están transmitiendo unas pulsaciones y se conectan una con la otra. Por lo tanto, todo lo creado es para glorificar y honrar a Hashem. Lamentablemente, lo que Hashem ha creado, el hombre, la humanidad lo utiliza para sacarle provecho a sí mismo e inventarse cosas y tratar de adivinar cosas que no tiene que adivinar. Por lo tanto, te voy a hablar con paciencia, escuchen para que entonces entiendan lo que voy a decir al final. Por eso estoy hablando del 13º zodiaco. En los últimos años ha habido rumores de la necesidad de cambiar el horóscopo actual de 12 signos para incluir un 13º signo del zodiaco. Esto apareció en los medios en varias ocasiones con titulares llamativos que sugerían que el signo astrológico de algunas personas ahora puede haber cambiado. Se basa en el hecho de que existe una precisión de los equinoccios. El eje de la Tierra cambia muy lentamente con el tiempo, lo que significa que las constelaciones que son visibles en el cielo nocturno también cambian. Los signos astrológicos se basan en las 12 constelaciones principales de un total de 88 constelaciones que se alinean con el Sol y gobiernan durante aproximadamente un mes cada año. Cada una representa una tercer grado del total de 360. Perdón, 30 grados del total de 360. El argumento es que debido a la precisión de los equinoccios,
se ha introducido un decimotercero signo que ya no podemos ignorar. La mayoría de los astrólogos han rechazado este argumento principalmente porque la astrología no se basa realmente en las estrellas, sino en que está fijada en el equinoccio de primavera. Mientras que algunos en Oriente, en concreto los hindúes, utilizan la astrología sideral, que se basa en las posiciones cambiantes de las estrellas. El sistema utilizado en Occidente, astrología tropical, tiene 12 signos que corresponden aproximadamente a los 12 meses. Lo mismo ocurre en el pensamiento judío tradicional, donde cada signo corresponde a un mes del calendario hebreo, así como a una de las 12 tribus de Israel. Dicho esto, incluir un mes decimotercero para el sistema judío no es un problema en absoluto. De hecho, es una solución, ya que el calendario judío tiene un mes decimotercero en un año bisiesto. Cada vez que un año bisiesto, si ustedes se han fijado, en el calendario hebreo hay 13 meses. Hay un Adar 1 y un Adar 2. Todos los años bisiestos, el calendario hebreo tiene 13 meses, porque si no lo hace así, entonces las fiestas caerían fuera del lugar o del tiempo que Hashem dijo que tenían que celebrarse. Así que con el judaísmo no hay problema. 13 meses, 13 signos, 13 tribus. El mes adicional también tiene un signo astrológico. De manera similar, aunque siempre hablamos de 12 tribus de Israel, en realidad son 13, ya que como leemos en la parashá de esta semana, Jacob hizo que José contara como dos tribus separadas, Efraín y Menashe. Sea como fuere, el hecho de que el horóscopo requiera o no modificaciones es irrelevante para el judaísmo, que niega cualquier efecto astrológico sobre Israel. Además, a diferencia de los astrólogos, los astrónomos, tanto antiguos como modernos, siempre han sido conscientes de esta decimotercera constelación. Para los antiguos babilonios era la serpiente Nira, mientras que para los antiguos griegos era conocida como Ofiuco, el portador de la serpiente. Esta constelación tiene la forma de un hombre que sujeta firmemente una serpiente retorcida, que es la constelación interconectada Serpens. Este es, por supuesto, el símbolo mismo de Mashiach, ese salvador serpentino que derrota a la serpiente primordial y todo su mal. Después de ser una nota a pie de página astrológica durante mucho tiempo, Ofiuco ha encontrado en el centro de atención, como si el cosmos mismo nos estuviera recordando la inminente llegada de Mashiach. La constelación de Ofiuco o Serpentario, sujetando la constelación Serpens, que es la imagen que le voy a mostrar ya mismo, es del Atlas Celestial de Alexander Jameson del 1822. Es interesante notar que Mashiach debe ser un descendiente directo del rey David, cuyo propio padre Yishai Isaí, también se llamaba Nahash. Recuerden que Nahash significa serpiente. Y esto está en el Talmud Shabbat 55b. Y esta es la imagen de la constelación, donde se ve un hombre y está agarrando una serpiente, que es la constelación Serpens. Este es Ophiuchus, que es la decimotercera constelación del zodiaco o de las constelaciones, y cada una de ellas está asociada con una tribu y con un mes del calendario hebreo. Pero traigo esto a colación por lo siguiente, porque salió reciente un artículo sobre esta constelación. Y esta es la foto. Aquí están hablando de un cometa que se va a ver ahora en este año. Cometa que llaman nuevo en el sentido de que hace tiempo que no se deja ver. Pero lo que me estuvo interesante, porque tenemos que entender
que así cuando Yeshua nació, la famosa estrella de Belén, vayan de nuevo a Mateo, hubo señales en el cielo, que por eso vinieron los astrónomos del este buscando al rey, porque ellos interpretaron las señales del cielo. Y recuerden que Hashem hace uso de la naturaleza para expresarse. Y sabemos que las constelaciones, si usted estudia bien todas las 12 constelaciones, que es la que llaman el zodiaco, lo que relata es el plan de redención de Hashem. Si usted estudia bien todos los signos eso que tienen en el zodiaco, las 12 constelaciones, realmente señalan el plan de redención de Hashem. Tan es así que dicen los comentarios cuando Hashem le dice a Abraham, Abraham, mira el cielo, a las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Comentaristas dicen que Abraham fue el primer astrónomo, que él estudiaba las constelaciones, las conocía, las entendía. Y él veía, y él sabía que en las constelaciones, cuando él las había estudiado la primera vez, según las constelaciones, él no iba a tener hijos. Pero cuando Hashem le dice, mira, las constelaciones ahora contaban otra historia. Y él pudo ver en las constelaciones no tan solo su descendencia, sino todo el plan de redención que Hashem tenía para con la humanidad. Y ya mismo le presento otras dos referencias más, pero quiero ir sobre esta lámina. Que esta línea amarilla que se ve por aquí pasando es la trayectoria del cometa. No tiene nombre, le tienen un número ahí que ahora mismo no me acuerdo. Pero según la astronomía para este año del 2025, este cometa va a comenzar a aparecerse, perdón, en el otoño. Y da la causalidad que en este otoño se va a ver en el cielo, en el mapa celestial de las constelaciones, se va a ver la constelación Ophiuchus, que es esta, y aquí tenemos Serpens Caput, que es la serpiente que tiene este hombre, perdón, esta constelación agarrada, pero lo que me estuvo interesante es esta que está aquí al lado, que es Virgo. Conforme al libro de Revelación, Virgo es Israel. Esta serpiente que este Ophiuchus tiene en la mano representa la serpiente primordial o la serpiente original de la cual habla en Génesis, que fue la que engañó a Adán y engañó a Eva. Y Ophiuchus, siendo el decimotercero, siendo un Nahash, que tiene este Ophiuchus tiene en sus manos esta serpiente, este Nahash. El Nahash se relaciona con Mashiach. Está el Nahash que trae sanidad, salvación y vida, y está el Nahash que trae todo lo contrario, muerte, decepción, maldad. Y yo no creo que es una casualidad de que esta constelación que representa el Mashiach tiene agarrada a la serpiente primordial y más abajito se encuentra Virgo que representa a Israel. Porque usualmente esta constelación cuando se ve, si miramos a la otra foto que teníamos, por aquí por ningún lado se encuentra Virgo. Que cuando esta constelación sale, usualmente no sale cerca de Virgo, pero debido a este cometa que va a pasar este año, que hace que sé cuánto tiempo no se veía, por eso le llaman nuevo, porque hacen muchos años que no se ve, cuando digo años estoy hablando de cientos de años, se va a ver en el cielo, dice que es posiblemente que el cometa se pueda ver a simple vista, pero que me estuvo interesante que estas tres constelaciones están uno al lado de la otra, Virgo, la serpiente y Ophiuchus. Vayamos al libro de Revelación. Vayan al libro de Revelación, capítulo 12. Y Hashem
así como cuando Yeshua nació, que estaba, que se me olvidó leerle eso en Mateo, cuando Yeshua nació, que es lo que estaba diciendo, que los astrónomos que venían del oriente, dice el capítulo 2, cuando Yeshua nació, Mateo capítulo 2, verso 1, cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, dicen magos, pero eran astrónomos, unos astrónomos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Se sabe que no hay una estrella porque las estrellas no se mueven, los planetas sí, tienen sus rotaciones y rotan alrededor del Sol. Se cree que lo que ellos vieron fue el planeta Júpiter. Y también en otra, cuando uno busca el mapa celestial, más o menos en el tiempo en que Yeshua nació, vemos las siguientes constelaciones. Se ve la constelación de Leo, que está dentro de Júpiter, y también se ve Virgo, que representa a Israel y otras cosas más que ahora mismo no recuerdo, pero da a entender que el cielo estaba contando lo que estaba sucediendo. Por estos astrónomos vieron que realmente fue un planeta que se cree que fue Júpiter. Pero en Apocalipsis capítulo 12 dice, ¿qué verso? Estando en el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim, para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 2260 días. Vayan al verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la serpiente primordial, que se llama Diablo y adversario, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus mensajeros fueron arrojados con él. Volvamos al verso 3, perdón, 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Recuerden que esas 2 estrellas representan las tribus, también cada constelación. La mujer es la constelación Virgo, y lo que le estaba diciendo de cuando Yeshua nació, estaba Júpiter, estaba Virgo, la luna estaba a los pies de Virgo y el sol estaba a su cabeza. Tal y como lo describe aquí, en el tiempo en que Yeshua nació, en la época, si uno mira cómo estaban las constelaciones durante ese tiempo, y se puede ver, si uno consigue el programa adecuado que habla de esas cosas, de los mapas astronómicos, se ve exactamente esto que te está describiendo aquí en Apocalipsis. Y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Recuerden que dragón es otra forma de serpiente. Por lo tanto, simplemente me estuvo curioso esta lámina, porque tienen a que supuestamente representa al Mashiach agarrando la serpiente antigua o la serpiente primordial, y cerquita está Virgo, que representa a Israel. Y con respecto a las tribus, eh, como le estaba diciendo, cada tribu y cada mes, el calendario hebreo, cada mes está asociado con una constelación y a su vez está asociado con una tribu. Y les voy a decir, el mes de Nisan o Aviv está asociado con el signo, con la constelación Aries, que es carnero,
y esta constelación está asociada con Yehudá. En el calendario gregoriano viene siendo entre marzo y abril. El mes de Iyar está asociado con la constelación de Tauro, que es el buey o toro, y la tribu es Isaacar, entre abril y mayo. El mes de Sivan está asociado con Géminis, que son los gemelos, y la tribu es Zabulón, ocurre entre mayo y junio. El mes de Tamuz está asociado con la constelación Cáncer, que es el cangrejo, y la tribu es Rubén, entre junio y julio. El mes de Av está asociada con la constelación Leo y la tribu de Simeón, entre julio y agosto. El mes de Elul está asociada con el constelación Virgo, que es la Virgen, y la tribu es Gad, entre agosto y septiembre. El mes de Tishri está asociado con la constelación Libra, que es una balanza, y la tribu es Efraín, entre septiembre y octubre. El mes de Heshvan está asociado con la constelación de Escorpio, que es un escorpión, y la tribu es Menashe, entre octubre y noviembre. El mes de Kislev está asociado con la constelación de Sagitario, que es un arquero, y la tribu es Benjamín, entre noviembre y diciembre. El mes de Tevet está asociado con la constelación de Capricornio, que es un cabro, y la tribu es Dan, entre diciembre y enero. El mes de Shevat está asociado con la constelación de Acuarios, que es aquel que saca aguas, y la tribu es Asher, entre enero y febrero. Y por último, el mes de Adar, que está asociado con la constelación de Piscis, que son peces, y la tribu de Neftalí, entre febrero y marzo. Cuando hay dos Adar, que es el mes decimotercero, entonces está asociado con Ophiuchus, que es el Mashiach agarrando la serpiente. ¿Y de dónde yo saco todo esto? Hay un libro muy bueno que se llama The Wisdom in the Hebrew Month, la sabiduría en los meses hebreos. El autor es Zvi Rizman. Zvi Rizman, lógico, está en inglés, no está en español. Así que ustedes, esta es de la casa editora ArtScroll. Aquí hay muchísima información buenísima con respecto a los meses, las constelaciones, las tribus, habla de luna nueva, de las festividades, excelente información y todo en la perspectiva judía, que es donde tenemos que enfocarnos para entender. También está este libro que se llama The Witness of the Stars, el testigo de las estrellas, está escrita por E.W. Bullinger. Él es cristiano, o era, y él aquí también da una interpretación de cómo las constelaciones hablan del plan de redención de Hashem. Y aquí están todas y tiene también información muy buena, muy buena. Y ya le había dicho del libro de Efraín Palvanó. Este es el volumen número 2, donde les presenté lo que habla del Mashiach y de la constelación de Ophiuchus y de la constelación 13ª. Recuerden, cada año bisiesto el calendario hebreo tiene 13 meses, por lo tanto necesita 13 constelaciones. Y para aquellos de ustedes que les gusta la astronomía, este año también, según van a ver lo que llaman tres lunas de sangre, no es que sean de sangre, pero el efecto atmosférico va a causar que se vean rojas, entonces le llaman lunas de sangre y van a ser tres. Recuerden que en otros años hemos tenido
lógico, la gente se inventa un millón de cosas al respecto, que viene el Mashiach, que se acaba el mundo, la lan, pero no necesariamente. Simplemente lo que quiero decirle es que mantengamos nuestros ojos en las señales que el Padre pone porque realmente hablan y están puestas ahí con el propósito de mostrar los tiempos de Hashem, lo que Él tiene planificado hacer. Y Él nos deja saber, lo que pasa es que nosotros lo hacemos, nos hacemos los ciegos y los sordos. Así que con eso terminamos la porción de esta noche. Recuerden que con eso también terminamos el libro de Bereshit o de Génesis y ya para el próximo Shabbat empezamos con el libro de Shemot de Éxodo y ahí es donde comienzan los mandamientos. Recuerden que es importante estudiar los mandamientos y entenderlos. Y de nuevo, recalcarle que lo que le presenté no es porque estoy hablando de astrología ni de horóscopos, sino el entendimiento y la perspectiva dentro del judaísmo de estas cosas, que debemos ir adiestrando nuestro pensamiento a como piensa nuestro hermano Judá. Y para eso necesitamos leer los recursos y la literatura rabínica y leer, no es que vamos a estar de acuerdo con todo lo que ellos digan, pero yo diría que un 95% de lo que ellos dicen están bien y están correctos porque son las personas que han estado estudiando e indagando la Torá y los profetas y todo el hebreo sobre todo, mucho antes que nosotros. Así que debemos por lo menos darle la oportunidad de estudiar estas cosas. Y como siempre, dar un tiempito para si alguna persona tiene alguna pregunta que pueden alzar su manito o poner un comentario en el chat para que eh, si tienen alguna pregunta y así pues trataré de contestar lo mejor posible. Eh, no sé si hay alguien. Hacen la pregunta que aunque Judá estudia estas cosas, no está prohibido, no es que esté prohibido, o sea, no está prohibido en el sentido de que el judaísmo no lo utiliza para adivinar, el judaísmo no lo utiliza para conocer su futuro, el judaísmo no lo utiliza como lo hace la astrología y los horóscopos, no. Lo hace para estudiar y entender los propósitos de Hashem, los tiempos de Hashem. Si no fuera por eso, no se sabría cuándo es luna nueva, no se sabría cuándo son las festividades. Una cosa es estudiar para conocer lo que Hashem ha establecido y otra cosa es para usarlo para adivinar y hacer cosas que, eso sí, Hashem está en contra. Uno no necesita leer el horóscopo para saber qué le va a pasar a uno, ni saber qué va a pasar en el futuro. Ya eso es idolatría y ya eso son otras formas. Lo que quiere, pero sí estudiar es importante. Recuerden que la tribu de Isaacar dicen que eran los que mejor interpretaban las señales astrales, astronómicas para poder determinar el calendario cuando estaba el Sanedrín. Por lo tanto, no es malo si se hace como Dios, como Hashem pide que se haga. ¿Ok? Así que no, es cuando lo utilizan para otros asuntos de magia o de astrología, de horóscopo, ya esos son otros 20 pesos. Ahí, en eso sí, Hashem está en contra porque va uno en contra de lo que dice la Torah. ¿Ok? Y sí, en otros años han habido lo que llaman las lunas de sangre. Y creo que la última vez que hubo, creo que tres tuvieron en tiempo durante las fiestas grandes de Israel, o sea, las festividades de Hashem. Así, por lo tanto,
es importante que veamos y entendamos estas cosas con sabiduría y con entendimiento y entendiendo que es para glorificar y honrar a Hashem, no es con otro propósito. No sé si alguna otra pregunta o comentario que alguien tenga. Ok. Ok, no sé si habrá alguien en Facebook, si hay alguien que esté mirando a Facebook y me pueda decir si hay alguna pregunta, se lo agradecería, lo pueden poner en el chat. Ok. Daniel estudiaba esto. Recuerden que la astronomía es una ciencia, no astrología, astronomía, una ciencia. Por eso los astrónomos supieron cuándo había nacido Yeshua. Entendían. Daniel, dicen que estos astrónomos que vinieron buscando a Yeshua, al rey de los judíos, habían sido enseñados por Daniel. Son uno de los comentarios que dicen. Así que la importancia es entender para honrar y glorificar al Padre, no para estupideces. Eso no lleva a nada. ¿Ok? Bueno, mis hijos, si no hay preguntas o más comentarios, pues entonces, y por eso los astrónomos querían conocer a Yeshua, porque ya ellos habían visto las señales en el cielo. Y de nuevo, yo sé que van a haber señales cuando Yeshua regrese. Por eso es importante conocer la astronomía e ir a fuentes verdaderas, no de estas de fenómenos ni de causando eh, controversia. Hay muy buenas páginas de la NASA, páginas de astronomía que ayudan a uno. También hay mapas astrales astronómicos para cada tiempo, invierno, primavera, verano. Si usted tiene un telescopio y le gustan estas cosas, pueden mirar y usar esos mapas. Es más, hoy día hay estas aplicaciones que usted simplemente pone la aplicación, la apunta hacia una estrella en el cielo y le dice exactamente qué estrella hay, qué planeta y qué constelación. O sea, que se nos hace mucho más fácil hoy día que antes. Sí, Priscila, Hola pastora, buenas noches. buenas Eh, noches. Primeramente que quisiera agradecerle, soy de Chile, de Arica, de donde comienza Chile. Ok. Tenía una consulta igual, me parece que otra persona la hizo. ¿Por qué esos astrónomos tenían tanto interés en conocer a Yeshua? Bueno, según los comentarios, recuerden que ellos vienen del Oriente y lo más probable es que dicen los comentarios que Daniel era un astrónomo y enseñó mucho la astronomía basada en lo que dice la Torá, las profecías. Por lo tanto, es mi entender que estos astrónomos sabían de la Torá, sabían de las profecías y por eso venían a, a rendirle honor, que lo más probable fueron enseñados por Daniel. Y los amigos de Daniel, que dicen que Daniel estableció yeshivas en Babilonia, y recuerden que Daniel duró muchos años, vivió muchos años y duró varios reinados. Por lo tanto, se cree que fue a través de Daniel que conocían estas cosas. ¿Ok? Shalom, Neil, un abrazo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra persona que tenga algún comentario? Que mis hijos, si no hay nada más, recuerden que mañana tenemos Shaharit a las 8 de la mañana con el pastor Vargas y luego tenemos a la 1 Minjá. Desde la congregación estaremos en la congregación para hacer Minjá y luego seguir estudiando entre nosotros. Y damos comienzo ya el próximo Shabbat al libro de Shemot de Éxodo. Así que prepárense para ese y recuerden que comienzan los mandamientos ya prontito con el libro de Éxodo que debemos entenderlos. ¿Ok? Así que Hazak, Hazak, venid Hazek.
Fortaleza, fortaleza, seamos fortalecidos en el nombre de Hashem. Y mis hijos, muchas gracias, buenas noches, gracias por conectarse con nosotros y muchas bendiciones en este Shabbat y nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Shabbat Shalom.